Este video parte de una necesidad personal, digamos por así decirlo, de entretenimiento, en el cual pues me preguntaba cómo recortar audios, videos de manera automatizada sin requerir de una interfaz gráfica. En este sentido pues encontré esta herramienta FFmpeg, de la cual están basadas muchas interfaces gráficas, ya que esta herramienta pues nos permite grabar, convertir, transcodificar, hacer streaming de audio y video pues en múltiples formatos. Nosotros en otros términos podríamos decir que esta ejecutable, pues este conjunto de librerías, lo que nos permite pues es, por ejemplo, recortar audios, convertir videos, etcétera. Tiene una funcionalidad pues impresionante que vale la pena revisar. Entonces, yo pues como mi especialidad pues es .NET, quería pues tomar una DLL a la medida y partir de ahí. Pero pues googleando un poco no encontré, y pues encontré este ejecutable y pues me dio la idea de darle una vuelta al problema, y pues es lo que muchas veces debemos de tomar, no aferrarnos y ver otras posibilidades. Entonces, si no tengo algo nativo con lo cual pueda trabajar, pues le damos la vuelta y vemos cómo trabajar con una funcionalidad que nos lo permita. En este caso, pues ustedes se van a esta página y le dan descargar si ustedes tienen Linux, Windows o Mac. Entonces, por ejemplo, yo tengo Linux, selecciono, me voy aquí a Windows, construido por BTBN, y me voy, pues yo tomé esta librería, bueno, este zip, ustedes pueden tomar el que ustedes deseen, y este zip lo descargan. Ya que lo descarguen, lo que les va a hacer pues es descargar una carpeta similar a esto. Entonces, fíjense que aquí viene el archivo fmpeg.exe, que es con el que vamos a trabajar. Este exe ustedes lo ejecutan desde línea de comandos y con el cual pueden recortar audio, video. Entonces, pues descarguen la librería, váyanse a la carpeta bin y ahorita vamos a ejecutar por línea de comando un ejemplo. Entonces, ¿cómo trabaja? Bueno, esta canción es solo con fines didácticos, demostrativos. Yo tengo esta canción, ¿no? Digamos, empieza con una introducción. Esta es nuestra noche. Y digamos, yo no quiero esa introducción, yo quiero recortarla. Entonces, yo ya descargué previamente la herramienta. Me voy a descargas, donde la tengo, y en bin ya tengo la librería que es ffmpeg.exe. Entonces le doy cmd para que me abra la línea de comandos, y ahí pues el comando que voy a escribir es instanciar dicho exe y le voy a pasar estos argumentos. Con esto le estoy diciendo que bueno, quiero que me recorte dicho audio, dicho mp3, y bueno, utilice la decodificación de solo audio, y que me copie desde el segundo 54 hasta el minuto 5:18, y lo renombre, bueno, lo nombre como mi vida-bajo. Entonces le doy enter, y esto lo que va a hacer pues es crearme el archivo ya con recortado, digamos. En este punto ya terminó, y si yo me voy a hacer prueba, encontraré que ya se recortó. ¿Cómo lo puedo saber? Pues si le doy en duración, veremos que ya tiene como 50 segundos menos, que fue lo que le indiqué. Ya empezó. Entonces, este mismo principio, muchas herramientas de interfaz gráfica que recortan audio y video
pues lo utilizan. Esta misma herramienta nos permite recortar videos y todo por línea de comandos. Entonces, esto ya lo hicimos desde CMD, pero ¿cómo lo podemos hacer desde una aplicación en .NET? Pues vamos a revisarlo. Entonces vamos a crear un proyecto, uno de consola. Le vamos a dar que es .NET Framework, le damos siguiente, lo ubican en la carpeta que ustedes requieran, pónganle el nombre que ustedes consideren más conveniente. Yo le voy a poner FMPEG con Framework 472 y le doy crear. Entonces ya tengo el esqueleto. Ahora lo que yo requiero pues son algunos argumentos, ¿no? Entonces permítanme copiarlos y ahorita se los explico. Entonces por un lado tengo el path, que es la ruta donde yo tengo el archivo. Por otro lado tengo el nombre de la canción. Le voy a poner canción y le voy a poner path a esto. Y bueno, después le indico el origen, desde dónde va a empezar y dónde va a terminar la traza. Esta herramienta tiene muchos argumentos y muchas formas de que ustedes la puedan utilizar. En la descripción les voy a dejar cómo pueden instanciar algunos argumentos, porque tiene demasiados. Es muy amplia su aplicación, entonces yo solo estoy utilizando un ejemplo acotado. Y lo otro que requiero pues es la ruta del exe, ¿no? Entonces esta ruta exe no es más que tomen la ruta donde se descargó la herramienta y cópienlo. Yo ahorita la descargué como tal y bueno, me quedó la ruta muy larga. Ustedes pueden recortarla, pero más o menos debe de tener esta pinta, que es la ruta.exe, ¿no? Entonces ya tengo todos los elementos para el recortado, que es mi marca de inicio, mi marca fin, el nombre de la canción, la ruta donde se encuentra y el ejecutable. Entonces ahora voy a crear mi método que va a generar la canción. Entonces voy a ponerle generar recorte canción. ¿Y qué argumentos va a tener? Bueno, pues la canción y la ruta del exe. Obviamente necesito la marca de inicio y la marca fin. Entonces voy a poner origen tiempo y fin tiempo. Entonces ya con esto ya tengo todos los elementos y le doy generar el método. Entonces ya tengo canción, ruta extra, origen tiempo y fin tiempo. Ahora lo que necesito, pues mira, les voy a dejar estas dos ligas aquí, donde pueden checar otros ejemplos de cómo instanciar para recorte de audio y video. Están muy interesantes. Entonces les voy a poner otro ejemplo. Déjenlo modifico un poco para que vean cómo lo pueden utilizar. Entonces fíjense cómo yo puedo recortar un video. Entonces utilizo FMPG, le indico el video de origen y le estoy indicando la duración. Esto lo más rescatable es para que respete el códec, y le estoy indicando el tiempo, ¿no? Desde el 0 hasta el minuto 41 y cómo lo va a renombrar.
Entonces todo esto lo pueden checar en esa liga que les estoy poniendo para extraer audio y video. Entonces, bueno, regresando, yo necesito saber cómo se va a llamar mi destino, ¿no? El destino el nombre final de mi canción recortada. Entonces, yo le voy a poner que va a ser el mismo nombre de origen. El nombre de la canción destino va a ser el nombre de la canción con mayúsculas, y nada más voy a reemplazar .mp3 por _.mp3, y pues necesito saber lo que corrí en la línea de comandos, esto que ustedes vieron acá. Necesito transcribir toda esta liga desde -i hasta el final, aquí en esta cadenita. Entonces estoy poniendo -i, la ruta de la canción, lo de A-codec para que respete el audio, la marca inicio, la marca fin y el nombre del destino. Entonces ya con esto tengo todos los elementos para el nombre de la canción final, ¿no? Entonces esta cadena me va a servir para tomarla como argumento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos la línea de comandos, lo que estamos pasando son argumentos cuando instanciamos un ejecutable. Entonces, ya teniendo todos estos elementos, les voy a dejar esta liga para que consulten la documentación de Process Start Info, porque lo que vamos a invocar ahora pues es un proceso de Windows. Vamos a checar esta liga antes de invocar un proceso de Windows. Cuando nosotros invocamos un proceso de Windows, cabe aclarar, porque esto lo he visto en varios foros como duda, nosotros cuando hacemos un proceso en Windows, lo que estamos instanciando son recursos del servidor, no recursos del lado del cliente. Entonces, por ejemplo, aquí que dice Process Start y Explorer.exe, lo que va a arrancar es Internet Explorer, pero desde el servidor, del lado del servidor, no del lado del cliente, porque luego algunos alumnos creen que este Process Start arranca un proceso, por ejemplo, instanciando un archivo en la computadora de donde está el navegador, pero no es así. Esto es en el servidor, son procesos en el servidor. Para eso nos sirve, para invocar ejecutables u otros procesos, pero desde el servidor. Entonces, lo más importante de todo esto, pues es que nosotros nos familiaricemos con estas propiedades de Process Start Info. Entre Net Core y Net tradicional no ha habido grandes cambios, entonces les dejo esta liga que bien les va a servir para consultar estos argumentos que ahorita vamos a utilizar. Por ejemplo, un dato fundamental es arguments, que es lo que les comentaba, que es todo lo adicional que alimentamos por línea de comandos. Cuando decimos "-s", "-p", "-a" y todo eso después de .exe, pues son argumentos que se reciben desde línea de comandos. Create no window es para cuando nosotros arranquemos un proceso, no nos abra un CMD, sino otra ventana de CMD, sino digamos se trate como, digamos, por así decirlo, invisible. Entonces, ya teniendo todo este background, pues vamos a hacer el proceso de Windows. Entonces, ya he explicado lo anterior, lo único que tenemos que hacer es invocar al ejecutable que les comentaba. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues con un proceso de Windows. Para eso agregamos el Using System Diagnostic, que se va a agregar hasta arriba. Nosotros podemos eliminar las librerías que no utilicemos. La verdad es que no afecta utilizar un Using, no carga en memoria. Entonces, pues lo podemos eliminar. Y bueno, el proceso, ¿cómo se alimenta? Bueno, instancia un objeto de tipo Start Info dentro de Process, y lo que recibe pues es
el argumento, que es lo que les comentaba, que va a traer todo esto de "-i", en nombre de la canción, que es lo que viene aquí en CMD. Después de la ruta exe, viene todo esta letanía a partir de "-i", que es todo esto a partir de "-i", pues es el argumento que se le va a alimentar al ejecutable ffmpeg.exe. Entonces todo lo que parte a partir de .exe se conoce como argumentos. Y esto ya lo estoy construyendo en esta variable que se llama argumento. Por otro lado, pues necesito la ruta del exe. ¿Qué exe va a ejecutar? Pues aquí lo tengo en ruta exe. Le estoy diciendo con redirect standard output, dice obtiene o establece un valor que indica si la salida textual de una aplicación se escribe en el flujo standard output. Esto nada más es para que la salida la reciba. Aquí, cuando haga el mensaje salida compiler standard output, aquí voy a obtener la salida de la ejecución desde el CMD. Si hubo un error o algo, aquí lo voy a atrapar. Para eso me sirve esto de redirect standard output. Si voy a utilizar la ejecución de un shell, le estoy diciendo que no, lo voy a hacer desde esta misma ventana. Redirect standard error, igual es para que reciba el error desde aquí, la secuencia. Y por último, para que no me cree una ventana de Windows aparte, es decir, cuando yo arranque esta aplicación no me abra otro CMD, esto lo establezco pues como true, para que no abra una nueva ventana. Y ya si ocurrió un error o algo, aquí lo voy a tener en mensaje salida. Fíjense cómo es muy sencillo invocar un ejecutable ya teniendo todos los elementos. ¿Qué es la ruta del exe? Para invocar un ejecutable solo requiero la ruta del exe y los argumentos. Los argumentos pues ya trae lo que deba de tener. En este caso, para este ejecutable pues requiero esta estructura. Entonces, como les dije, pues hay muchas formas de utilizarlo. Ustedes pueden modificar para que en lugar de recortar un audio pueda hacer un video, por ejemplo. Incluso pueden hacer transformación de formatos, etc. Pero para este ejemplo pues nada más voy a hacer una transformación. Fíjense, ya borré el exe. Entonces voy a ejecutarlo y no debería haber mayor problema. Ya tengo todos los elementos. Estoy haciendo lo mismito que hice en el CMD, pero desde una aplicación de CMD. Y ya todo se ejecutó bien, no hubo ningún error. Entonces, si yo me voy a la carpeta, encontraré que ya se creó el ejecutable, la canción destino. Y espero que les haya gustado y se diviertan con esta funcionalidad. Ya con esto ustedes pueden recortar audios, videos, etcétera, personales sin necesidad de utilizar una interfaz gráfica si así lo requieren, y poder integrar con otras aplicaciones mayores, porque tengan en cuenta que una interfaz gráfica que les permite muchas funcionalidades, luego si requieren incrustar o integrar en una aplicación con desarrollo a la medida, luego no es tan fácil. Y entonces hay que meternos pues a las tripas para entender cómo está trabajando. Les dejo una ventana general del código por si lo requieren. Fíjense que no es tan complejo. No es tan complejo como uno pensaría. Entonces ya tienen ahí para copiarlo. Y pues espero que les sirva esto. Este ejemplo es aplicado a una herramienta para recortar audio. Pero este mismo principio, si ustedes llegan a tener un problema, que por ejemplo luego no encuentren una herramienta
una DLL que puedan integrar de forma nativa en .NET, pues no le den más vuelta y busquen si hay un ejecutable o algo que les resuelva el problema. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando necesitaba convertir un archivo HTML con elementos embebidos de tipo SVG, necesitaba generar un PDF, pues encontrar una herramienta que con un código HTML en un archivo TXT lo leía y me generaba el PDF como por arte de magia, y era un ejecutable y lo podía correr del lado del servidor, y ya nada más en el navegador mostraba el PDF. Entonces, pues una alternativa es, si no hay una DLL o una herramienta en el Package Manager para integrar, pues utilicen un Excel, vean otras opciones, ¿no? Espero que les haya gustado y les ayude. Gracias.